Bienvenidos a este nuevo webinario, el último webinario del año 2021, sobre comunicación aumentativa alternativa para comunicadores emergentes presimbólicos. Yo soy Vianey Figueroa, soy fonoaudióloga y parte del equipo de Tobii Dynavox en español, que nos dedicamos y una de nuestras grandes labores, ¿cierto?, es difundir el conocimiento sobre la comunicación aumentativa alternativa y cómo ésta puede cambiar la vida de las personas. La agenda del día de hoy nos vamos a centrar, ¿cierto?, en lo que son los comunicadores emergentes. Vamos a reconocer qué son los comunicadores emergentes, ¿sí? Cómo la comunicación aumentativa alternativa puede ayudarlos, en qué momento usarla, cómo usar la tecnología para avanzar, para llevar al comportamiento intencional, ¿cierto? Y vamos a ver varios videos el día de hoy sobre ideas de actividades que han hecho otros terapeutas, ¿cierto? Que me han compartido algunos videos, otros videos de internet, en donde vamos a ver cómo afrontan, ¿cierto?, la terapia o la terapia con los comunicadores emergentes. Antes de continuar con la agenda, para las personas que no nos conocen y una breve introducción ya de Tobii Dynavox, ¿sí? Tobii Dynavox es una empresa que está en más de 60 países alrededor del mundo y se dedica exclusivamente a desarrollar tecnología de comunicación asistiva en muchos lugares, más conocida como comunicación aumentativa alternativa. Entonces desarrollamos soluciones de comunicación como software de comunicación aumentativa alternativa y dispositivos de comunicación para que todos puedan, ¿cierto?, ejercer su derecho a la expresión, enfocado, ¿cierto?, a las personas con discapacidad. Entonces, bueno, centrándonos en los comunicadores emergentes, primero debemos reconocer quiénes son los comunicadores emergentes, ¿cierto? Y esto nos va a llevar a saber cuándo utilizar un sistema de comunicación. Los comunicadores emergentes son todos aquellos que no cuentan con una forma de expresión confiable, ¿sí? Ojo ahí, confiable, a través del lenguaje simbólico. Es decir, que no reconozca y utilice conceptos representados en símbolos, que pueden ser palabras, señas o pictogramas, es decir, una representación de un concepto. Estos son los comunicadores emergentes. Y como esto no tiene una representación, ¿cierto?, simbólica, su expresión se limita al aquí y a la ahora, por ejemplo, con señalamientos, gestos, para poder expresar lo que ven, escuchan o sienten en su entorno inmediato. Una pregunta antes de continuar. ¿Ustedes están viendo mis notas? Me quiero asegurar de eso. ¿Están viendo mis notas o están viendo la presentación? ¿Me podrían comentar en el chat? Por favor. La presentación. Genial. Muchas gracias por responder. Ya, entonces continuamos. Entonces van a poder expresar lo que sienten, ¿cierto?, de alguna forma no simbólica en su entorno inmediato. Por ejemplo, los niños o adultos que son comunicadores emergentes dependen de métodos de comunicación no simbólicos, como señalar los gestos, las expresiones faciales, o usando el lenguaje corporal o la entonación, las vocalizaciones. Ya, muchos de ustedes tendrán en mente alguna persona que sea comunicador emergente, y por esto vamos a aprender 3 características ahora de los comunicadores emergentes. Primero que todos los comunicadores emergentes los podemos encontrar dentro también del desarrollo típico, ya que es parte de nuestro desarrollo en la comunicación como seres humanos, ¿sí? Entonces el ser comunicador emergente no tiene que ver con la edad cronológica, y tenemos que tener muy en cuenta esto, ¿cierto? Que debemos recordar que el nivel comunicativo no está asociado a la edad, y que si bien la comunicación emergente puede ser parte natural de la progresión del desarrollo, en algunas ocasiones puede persistir en la adultez y también en la adolescencia. Además, la comunicación emergente no tiene que ver con necesidades físicas, y acá este es un punto importante porque muchas veces se sesga muchísimo cuánto puede y cuánto comprende o cuánto puede hacer una persona por sus limitaciones físicas, que son las más visibles. Y no necesariamente tiene que ver con esto. Hay personas que tienen limitaciones físicas enormes y no son comunicadores emergentes. Entonces no tiene que ver con su limitación física o cómo se ven.
Hay comunicadores emergentes que pueden caminar por sí solos, por ejemplo, y hay otros que están en silla de ruedas y hay otros que aún tienen dificultades motrices mucho más importantes. Entonces no tiene que ver con su nivel motriz. Y incluso puede ser que una persona vuelva a ser un comunicador emergente por, no sé, algún daño cerebral, por ejemplo, por un traumatismo, por un accidente de auto, por un accidente cerebrovascular, etc. Entonces podemos también volver a ser comunicadores emergentes. Pero lo que todos los comunicadores emergentes tienen en común es que todos son capaces de comunicar, son comunicadores capaces, nos están expresando cosas, cosas que quieren comunicar con otra forma no simbólica, entonces son comunicadores capaces de hacernos saber si es que algo, por ejemplo, les molesta o no les molesta, o les gusta o les disgusta, etc. Todos tienen y pueden comunicar y tienen algo que comunicar. Teniendo esto en cuenta, vamos a ver un video ahora. El video está en inglés y yo les voy a ir diciendo lo que dice el video. Y quiero que presten mucha atención a la comunicación que está teniendo la niña con el adulto y cómo reacciona, ¿cierto?, su contexto, su ambiente a ella. Are you puckering your lips, my young friend? Estás mordiendo, haciendo sonar tus labios, amiga. Está tratando de darte un beso, dice la mamá lejos. Would she be happy if I put my cheek in and she could give me a kiss? Ella sería feliz si acerco mi mejilla para que me dé un beso. Voy a poner mi mejilla a ver si me das un beso. Pequeña, hermosa e increíble. Y ella le da un beso. Oh, mi Dios. Me robaste un beso, mi amiga. ¿Sí? Y acá podemos ver que ella está teniendo una comunicación no simbólica, pero les quiero preguntar, ¿qué hizo Maddie para comunicarse? Por favor, escriban en el chat qué creen ustedes que hizo Maddie para comunicarse en ese video y voy a ir leyendo sus comentarios. ¿Sí? ¿Qué hizo Maddie? Muy bien, Ayelen. No sé si leí bien el nombre, movió sus labios e hizo un sonido con la boca, sonrió y lo miró fijamente y chasqueaba su boca, tuvo una expresión no verbal, exactamente, Marta. Y muy bien, ella hizo varias de las cosas que ustedes nos comentan en el chat. Ella hizo contacto visual, ¿cierto? Quiso darle un beso, sonrió, y también hizo un sonido al final cuando ella consiguió lo que estaba buscando. Utilizó no recursos no verbales y ella es una comunicadora emergente. Entonces los comunicadores emergentes se comunican, ¿sí? Y tenemos que estar muy atentos a la forma en que lo hacen. Ahí, acá. Entonces, cuando estamos pensando en comunicadores emergentes que todavía no tienen, ¿cierto?, esta comunicación simbólica, una representación de un concepto, podemos dividirlo en 3 etapas, ¿sí? Vamos a tener la etapa de los comportamientos preintencionales no simbólicos, después van a estar los comportamientos intencionales y después la comunicación intencional. Vamos a ir viendo cada uno de estos. Entonces, cuando tenemos los comportamientos preintencionales, estos son comportamientos reflejos que responden a algún estímulo dentro del cuerpo, por ejemplo, que algo les duela o les moleste, o que estén recibiendo un estímulo placentero. Y los cuidadores son los que le dan el significado a estos comportamientos, ¿sí? Va a ser como generalmente los cuidadores que digan, ay, no, es que ese sonido es de esto quiere, esto es porque tiene sed, o está llorando porque, no sé, necesita cambiarse, etc. Van a ser los cuidadores los que den el significado a la expresión de estos comportamientos reflejos. Y la persona no está notando que el mensaje está siendo transmitido y que tiene un impacto en el otro. Después aparecen los comportamientos intencionales, en donde aparecen comportamientos voluntarios. ¿Sí? Es un comportamiento voluntario que no responde ciertamente a un estímulo interno. Y los cuidadores usualmente también suelen comprender este comportamiento, pero no necesariamente
está tratando de comunicarse con otros, sino que tiene un comportamiento intencional que no necesariamente está tratando de comunicarse con otro, pero sí está realizando este comportamiento de forma voluntaria. Y después llegamos a la comunicación intencional, que tiene un poco de simbólico, que es lo que la persona está tratando con algún comportamiento de comunicar un mensaje a su interlocutor. ¿Sí? Y en algunos de los comportamientos son reconocidos por personas nuevas. ¿Sí? Entonces, sabiendo esto, ¿sí? Que primero pasamos de un comportamiento no intencional a un comportamiento intencional y después a la comunicación intencional, les voy a volver a preguntar, ¿cómo se comunica Maddie? ¿En qué nivel de estos que les comento creen ustedes que está? ¿Sí? ¿Cómo se comunica Maddie? Les voy a volver atrás la diapositiva para que ustedes puedan ir comentando en el chat. ¿Dónde creen ustedes que se ubica Maddie dentro de estas tres clasificaciones? Ya, acá dice intencional en el tercer nivel como comunicación intencional. Perfecto. Muy bien. Ella tiene muchos comportamientos intencionales. ¿Sí? Muchos de sus comportamientos fueron intencionales, pero tal vez no fueron simbólicos, y ya que los cuidadores tenían que ir interpretando lo que Maddie iba queriendo expresar, ¿cierto? Tenía un comportamiento intencional moviendo sus labios, chasqueando, haciendo este sonido, pero fue la madre la que dijo, eso es que tal vez quiere darte un beso en la mejilla. ¿Ya? Entonces, pues, tenía comportamientos intencionales ciertamente, pero no llegaba a lo simbólico. Y lo importante también de esa interacción que vimos en el video es que los compañeros de comunicación de Maddie, que era Chris, que era un compañero de comunicación nuevo, y su mamá, se preocuparon y estaban contribuyendo a que Maddie comprendiera que su comunicación era poderosa y que haciendo cosas con sus gestos, ¿sí? Haciendo gestos o sonidos o intentando expresarse de alguna manera, esto iba a tener una respuesta en su entorno inmediato. Y eso es una experiencia significativa, ¿sí? Entonces, cuando estamos, ¿cierto? Cuando estamos pensando en estos tres niveles, vamos a tener personas ciertamente en cada uno de ellos, pero el objetivo siempre será que lleguen a contar con una comunicación simbólica, ¿sí? Que lleguen a poder comprender que hay conceptos que están representados de alguna manera, en pictogramas, en palabras, etc. Entonces, para hacer esto y para que la comunicación intencional inicie, lo que debemos buscar son signos de intencionalidad dentro de la terapia. ¿Cómo iniciar? O dentro de la casa, si es que son madres o padres el día de hoy. Como por ejemplo, iniciar una interacción, ¿sí? Que quiera, por ejemplo, hacer algo. Eso es un signo de intencionalidad. Van a haber gestos que nos indican que quieren hacer ciertas cosas. Por ejemplo, que si, no sé, se empiezan a estirar en su silla de ruedas, puede ser que ya estén cansados y quieran cambiar de posición, o etcétera, o que quieran jugar con algún juguete en particular que estén viendo que otra persona está jugando, ¿sí? También podemos tener la atención compartida, ¿sí? También podemos tener la atención compartida, que finalmente vamos a estar atendiendo a un objeto, pero no necesariamente van a estar jugando con nosotros, sino que vamos a estar compartiendo atención hacia algo, perdón, una atención conjunta. Lo dije mal, una atención conjunta. También vamos a tener reacciones que signifiquen rechazo, por ejemplo, alguna forma de comunicación, o que nosotros creemos, no, ese llanto es de que quiere irse, pero en realidad nos vamos y se pone a llorar más fuerte, porque en realidad no era lo que quería, ¿sí? O signos de satisfacción de, sí, esto era lo que yo quería hacer, ¿me entendiste lo que te quería decir? Entonces, estos son signos de intencionalidad, así como también podemos llegar después a la atención conjunta, que finalmente va a ser que realmente estemos interactuando tal vez con un mismo objeto, ¿sí? O actividad.
Entonces, al iniciar, cuando tenemos comunicadores emergentes, al iniciar, debemos centrarnos en lo que los comunicadores emergentes sí pueden hacer y en lo que hacen, no en lo que no hacen. ¿Sí? Siempre nos vamos a centrar en lo que pueden hacer, en cómo se relacionan con otros, en identificar sus fortalezas y sus necesidades, en qué momentos del día se comunica más. Y para eso tenemos que saber preguntar y hacer este ejercicio con la familia, en que ellos también vayan identificando estos comportamientos dentro de sus hijos. Y si estamos hablando con un profesor también, cómo se comunica, a qué estímulos reacciona, qué le gusta hacer, qué hace cuando algo le gusta. ¿Sí? Y para esto es súper útil también, además de preguntarle ciertamente a los cuidadores principales cómo es, cómo se expresa, qué le gusta hacer, también hay que comunicarse con otros miembros del equipo para ver cómo reacciona en otros contextos y qué le gusta hacer con otras personas. Y tenemos que tener muy en cuenta cuáles son sus gustos y sus disgustos. Por ejemplo, cuando yo personalmente tengo un primo con parálisis cerebral y que, por ejemplo, uno de sus gustos, y que no es tan frecuente incluso, le gustaba mucho que le silbaran melodías, ¿sí? Y yo diría que ese era su estímulo favorito. Entonces debemos identificar estos estímulos para después poder trabajar en cuándo inician y cuándo terminan, y que puedan ir manejando este gusto que tienen, ¿sí? Cuando yo hago esto que me gusta empieza a suceder, y cuando dejo de hacerlo, esto deja de pasar. Estamos trabajando una causa-efecto. Entonces tenemos que tener muy claro qué les gusta y qué les disgusta, ¿sí? Y para esto tenemos que saber qué estímulos. Y en cuanto a qué estímulos, los estímulos, y para tener un poco más claro qué vamos a estar buscando, podemos tener sonidos. ¿Qué les gusta escuchar? Les gusta escuchar voces, música, sonidos blancos, carrasperas, silbidos, sonidos ambientales como autos, pájaros, aviones, sonidos de las hojas. Algunos también los relajan las hojas de los árboles. O en movimientos, les gusta columpiarse, o le gusta rodar, le gusta rebotar, le gusta, no sé, que le hagan cosquillas. Y por ejemplo, ver, ¿qué le gusta ver? Le gusta ver luces, le gusta ver caras, le gusta ver dibujos animados, le gusta ver gente jugar, le gusta ver mascotas. ¿Qué le gusta observar? O oler en perfumes, velas, comidas, cosas naturales, o en probar cosas distintas, como cosas más táctiles, como distintas temperaturas, etcétera, o distintas superficies. ¿Qué les gusta hacer y qué de estas cosas vamos a ir rescatando para llevarlo a un comportamiento intencional? Y estos gustos, qué les gusta hacer o qué les disgusta hacer dentro de esta área, tenemos que asociarlo inmediatamente, ¿cierto?, a los gestos. Entonces, me decía usted, por ejemplo, que le gustan las melodías con silbidos, ¿sí? Y yo le vuelvo y le pregunto, ¿por qué sabe usted que le gustan esos sonidos como silbidos, por ejemplo, las canciones con silbidos? No, porque cuando escucha ¿por qué? No sé, porque cuando su hermana llega, siempre llega silbando, entonces sabe que cuando está silbando va a llegar su hermana a jugar con él. Y él patea, por ejemplo. ¿Sí? Patea y mueve sus brazos, agita sus brazos, entonces yo sé que ese estímulo le está gustando. Por eso sé que le gusta. Entonces estoy asociando un comportamiento de gusto o disgusto a un gesto, y que finalmente después lo vamos a llevar a la intencionalidad. Entonces, ¿qué gestos pueden ser? Pueden ser alcanzar, ¿cierto? Que se aproximen hacia un objetivo, patear, apuntar cosas, sonreír, mirar su fijada en un objetivo que desee, por ejemplo, morder su labio, hacer chirriar sus dientes si es que están, por ejemplo, más nervioso o nerviosa, hacer vocalizaciones, sonidos, risas, o calmarse. Son todos gestos que vamos a tener que ir identificando, ya que vamos a enseñar que los gestos tienen un significado, que sus gestos tienen un impacto en su cotidiano, en las personas que están alrededor de él o de ella. ¿Sí? Entonces, ahora, sabiendo esto, sabiendo que tenemos que llegar, ¿cierto?, los gestos y las expresiones con las que ya cuenta el usuario emergente o la usuaria emergente, ¿cuándo implementamos la comunicación aumentativa alternativa? Yo creo que esta es como una de las preguntas del millón, ¿sí? ¿Cuándo es el tiempo correcto? ¿Cuándo yo debería integrar la comunicación aumentativa alternativa para llevar la comunicación
preintencional o protocomunicadores llamados muchas veces a la comunicación intencional. Y la verdad es que la comunicación aumentativa alternativa apoya todas las etapas de los comunicadores emergentes. ¿Y por qué dirán ustedes? Porque en realidad si es que yo pienso en ponerle, no sé, la imagen de un pictograma a alguien que todavía no tiene intención, tal vez no hace mucho ruido, ¿cierto? Lo he escuchado y a mí también me hacía mucho ruido, pero cuando comenzamos a comprender un poco la globalidad de la comunicación aumentativa alternativa, esto va haciendo mucho más sentido. ¿Y por qué? Porque la comunicación aumentativa alternativa tiene varias clasificaciones, ¿sí? Por nivel de tecnología, y también una que existe es por ayuda, con ayuda o sin ayuda. Recuerden que la comunicación aumentativa alternativa son todas las formas de comunicación aparte del habla que utilizamos para expresarnos. Así lo define la Haya, ¿sí? Entonces, cuando estamos utilizando gestos, cuando estamos utilizando expresiones faciales, cuando estamos utilizando no sé, mirar, por ejemplo, compartir atención hacia algo, que yo esté haciendo contacto visual con la persona, estamos utilizando comunicación aumentativa alternativa. Y además, también existe, por supuesto, la comunicación aumentativa alternativa con ayuda, que significa que usamos alguna herramienta como tableros de comunicación para apoyar la comprensión y para apoyar que desde lo preintencional hagamos esta asociación entre símbolo y gesto para llevarlo después a una comunicación intencional. Entonces, la comunicación aumentativa alternativa siempre va a estar presente, y ciertamente en el video que les mostré de Madi también estuvo presente, ¿sí? Sí, Marta, muy bien. Estaba viendo que me llegó un mensaje a la H, la Asociación Americana del Habla y la Audición. Entonces, tenemos que tener claro que la comunicación aumentativa alternativa con ayuda y sin ayuda van a ser herramientas que se pueden usar en todas las etapas de la comunicación emergente. ¿Qué hubiese pasado, por ejemplo? Sigamos con un mismo ejemplo. Si, por ejemplo, a Francisco, mi primo, hubiese yo intentado mostrarle siempre el mismo pictograma cuando llegaba su hermana, ¿sí? O que cuando él habría comenzado a asociar ese concepto que sabe que llega su hermana, que juega con él, con un pictograma que después yo puedo mostrárselo en otra ocasión, y después cuando vea ese pictograma no va a ser necesario que escuche que su hermana viene silbando. ¿Sí? Y estoy haciendo este paralelo y estoy ayudándolo a llegar a la comunicación simbólica. Entonces, ¿qué actividades podemos hacer con comunicadores emergentes? Y que los lleven a comprender que sus acciones tienen un efecto para llevarlo a la intencionalidad. Bueno, ahora vamos a ver varias actividades, ¿sí? Esto que les voy a mostrar ahora, que es un diccionario de expresiones, esto lo hizo Adaptac en México. Adaptac es un centro de rehabilitación con el que formamos equipo en México, es uno de nuestros partners. Y ellos ellos son un centro de rehabilitación y crearon este diccionario de expresiones. Esto lo hizo, creo, Iliana Bernal, ¿sí? No es de Toby, por eso tiene el sello de agua de Adaptac. Y esto lo encontré sumamente interesante y lo quería compartir también, por supuesto, Iliana me dejó hacerlo. Y es que ellos crearon un diccionario de expresiones. Y este diccionario de expresiones lo empezaron a trabajar con la familia, y la idea era que fueran reconociendo comportamientos en el comunicador emergente que significaran algo que la familia ya reconociera, y entonces le dijeran que tenemos que reaccionar de la misma forma siempre cuando haga esto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, me emociono y agito mis piernas y grito. Y eso significa que me agrada lo que me estás mostrando, ¿ya? Esta acción significa que me está agradando lo que estás mostrando y que quiero que tú hagas, que continúes la actividad que me gusta. Por ejemplo, no sé, que con las muñecas o alguna situación chistosa que los haga reír, por ejemplo, no sé. Entonces, cualquier situación, entonces vamos a hacer esta asociación entre la acción, qué quiere decir esta acción y qué es lo que quiere, qué es la acción que yo quiero que haga la otra persona,
¿por qué estoy haciendo esto? Porque quiero que siga jugando conmigo. Entonces, cuando ya sabemos y asociamos esta acción con esta intencionalidad siempre, vamos a estar trabajando que esto después sea un comportamiento intencional y entonces les vamos a decir a la persona, está agitando tus piernas, entonces te gusta y eso te gusta lo voy a asociar a un pictograma y voy a estar usando la comunicación aumentativa alternativa. ¿Ya? O por ejemplo, no sé, para la aceptación vamos a tener sonrisa o querer alcanzar algo, para el rechazo, por ejemplo, voltear la cabeza, empujar, querer irse, como querer arrancar un poco, etc. Entonces, este diccionario de expresiones me pareció una excelente idea para que lo puedan ir utilizando, ya que es muy importante crear esta consistencia. Esta consistencia va a ser muy importante. Tú haces esto, yo reacciono así y esto tienes, ¿sí? Y siempre lo vamos a ir trabajando de esa manera. Otras cosas son las primeras fijaciones visuales, ¿sí? Y vamos a tener varias actividades que podemos usar para esto, para que pueda aumentar, por ejemplo, los periodos atencionales. Por ejemplo, mostrar objetos atractivos y que los siga con la mirada. A veces pueden ser luces, pueden ser cosas que lleven un sonido, etcétera, para que exista y demos la oportunidad de esta fijación visual. Podemos hacer contacto visual con la persona, también dar sentido a lo que está mirando. Ay, ¿te gusta? No sé. ¿Te gusta el color naranjo o el juguete que estás mirando? Sí, a mí también me gusta y yo nuevamente lo asocio a un pictograma y tengo un sistema de comunicación que le ayude y lo empuje a reconocer o establecer un lenguaje conceptual. ¿Ya? Podemos dar a elegir entre dos opciones. Por ejemplo, ¿qué quieres hacer? Y puedo mostrar dos juguetes y puede que solamente fije la mirada en uno de los dos objetos o puede que mire los dos y se quede mirando uno o puede que solamente uno haya inclinado la cabeza hacia otro lado y yo le voy a dar la intencionalidad de eso. Entonces quieres jugar con esto y se lo paso. ¿Sí? Entonces podemos hacer selecciones entre dos objetos, localizar sonidos y también trabajar bastante con la conciencia corporal. Eso ya es una área más, ¿cierto?, de terapia ocupacional, kinesiología. Las salas de estimulación, las salas sensoriales, ¿sí?, son una muy buena opción para esta etapa. Y tenemos que buscar ciertas actividades que la persona disfrute y darle la capacidad de poder iniciar o terminar la voluntad. O de que si mira algo, hacerle saber que puede elegir qué hacer si es que detiene su mirada en algo o hace algún gesto de aprobación que ya lo vamos a tener identificado con cierto diccionario de expresiones. Por ejemplo, acá hay una actividad que estamos trabajando causa-efecto, y quiero que vayan, ¿cierto?, viendo este video, ya que aquí hay un aprendizaje, ¿cierto?, sin error y la expresión también que da la niña a lo que le están exponiendo, ¿cierto?, el estímulo que le están dando. Miremos este video. ¿Te gusta? Ya casi llegas a la estrellita, ¡guau! Sí, entonces ella está jugando con un seguidor ocular, un juego de causa-efecto. Con los seguidores oculares se pueden hacer muchas cosas, entre ellas jugar, y el juego es muy importante porque mediante el juego aprendemos, ¿cierto? Entonces acá en este juego de causa-efecto, ella se dio cuenta de que podía, ¿cierto?, que su mirada tenía un efecto en la pantalla, y cuando ella sonrió, su terapeuta fue y le dijo, ¿te gusta? Y le dio la intencionalidad, y le está comunicando qué quiere decir eso. Mejor aún, yo no sé, por ejemplo, si ella tenía un pictograma de ¿te gusta esto? ¿Sí? Que le reforzara que eso era gustar. Entonces, esta era una actividad que podemos hacer de causa-efecto. Acá hay otra actividad que también va a ser de causa-efecto y también es con un seguidor ocular. Veámosla. Mira, Romy. ¡Ay, un puerquito! Muy bien. El caballo. ¡Guau, la ovejita! Sí,
Sí, y si se fijan acá, las personas que tal vez han trabajado con sideroculares ven que el periodo de selección es súper breve porque no estamos trabajando selección, ¿sí? Estamos trabajando causa-efecto. Entonces, con un tiempo de selección muy pequeño, podemos hacer que ella apenas mire la pantalla reaccione a ella, ¿sí? Y de ahí vamos a ir avanzando hasta llegar a la selección, que es ya un nivel un poco más avanzado en la curva de aprendizaje del seguimiento ocular. Si quieren saber más de eso, hay un webinario de la curva de aprendizaje del seguimiento ocular. ¿Ya? Entonces acá, si ustedes se fijan, ella estaba trabajando una actividad de causa-efecto y es la terapeuta la que de inmediato actúa como compañera de comunicación y le dice, ¡ay, mira, un cerdito! Y está haciendo que ella vaya adelante y la está motivando para que siga jugando y siga haciendo esta actividad de causa-efecto. Ahora, esta pequeña de acá, vamos a ver esta actividad que yo les comentaba, que como de elegir entre dos objetos, ¿sí? Y hacerle, comunicarle a ella que cuando ella fija su mirada, eso tiene un efecto en su entorno. ¿Con cuál quieres jugar? ¿Con el pastel o el carrito de Barney? ¡Ay, con el pastel! ¡Con el pastel! ¡Muy bien! Vamos a prender el pastel de cumpleaños. Vamos a hacerle así. 2, 3, 4, 5. Sí, ahí la niña fijó su mirada mayormente en un objetivo y ella le pasó lo que ella estaba mirando. También estamos reforzando que cuando tú miras algo, te lo vamos a alcanzar, ¿sí? Significa que quieres algo. ¿Con cuál? Y también hay varios juguetes que son adaptados. Recordemos que cuando tenemos comunicadores emergentes y tenemos que buscar realmente las cosas que le interesa hacer, tenemos que enfocarnos en estas para que, ¿cierto?, podamos ir trabajando esta intencionalidad y esta relación, ¿cierto?, de causa-efecto. De que esto es lo que tú haces, esto reacciona. ¿Sí? Y hay juguetes que se pueden adaptar juguetes también con seguimiento ocular. Si es que tenemos un chico o chica que ya puede mover, que tiene movilidad y puede presionar un pulsador, también podemos tener juguetes adaptados. Por ejemplo, este. Nos permiten la accesibilidad al juego a un niño con algún problema motriz. ¿Sí? Entonces tenemos un pulsador y cuando el pulsador se presiona, el juguete funciona. Y se deja de presionar, el juguete se detiene. Eso es finalmente un juguete adaptado. Y no tan solo podemos adaptar juguetes, tal vez a algunas personas les va a gustar el viento. Por ejemplo, alguien que venga y dice, no, a mi hija le encanta cuando le secamos el pelo, porque juega mucho con el secador le encanta ese estímulo de viento. Entonces también podemos adaptar un secador de pelo. O una ruleta, o si es que les gusta, por ejemplo, estar en la cocina, que pueda presionar un pulsador, ¿cierto?, para activar la batidora. Hay un video así de un niño, por ejemplo, en YouTube, que ayuda a su madre, por ejemplo, a hacer galletas presionando el pulsador y ese pulsador activa la batidora. Entonces, todas estas actividades así significativas van a ir ayudando a generar esta intencionalidad. Acá hay un video que sí, que también quería destacar un poco lo que hace la profesora, creo que es profesora, no sé, pero lo que está haciendo con los chicos acá. Sí, no vamos a ver este video completo porque es un poco largo, pero vamos a ver la primera interacción. Hoy vamos a jugar a la loto de las emociones, ¿eh? Y vamos a ver lo que le toca a cada niño. Cada niño tiene un deseo, que tiene un pulsador y un color. Y lo vamos a tocar y lo que le toque se lo hacemos. Venga, empieza Miren. A ver, Miren, dale al tuyo, que es el rojo. Miren, dale al tuyo, que es el rojo. Miren. ¿No le quieres dar al pulsador? Bueno, vamos a ponérselo así. Hazme cosquillita. Cosquillita, cosquillita, cosquillita. Cosquillita, cosquillita, le ha tocado a Miren, cosquillita. Muy bien. A ver, ¿cómo está Miren con las cosquillitas? Más cosquillitas, cosquillita, cosquillita.
A ver, ¿cómo está Miren con las cosquillitas? ¿Contenta o triste? ¿Cómo está Miren? Contenta, muy bien, contenta, muy bien. Sí, esto es lo que quería destacar de este video. Finalmente ella realiza un juego, ¿cierto?, de causa-efecto con un pulsador, pero además lo está asociando a un símbolo. ¿Sí? Si tuviésemos, por ejemplo, el sistema de comunicación de ella presente y que realmente en este sistema donde pudiese elegir y estuviese siempre en la misma ubicación, feliz o triste, podría haber sido también, ¿cierto?, mucho más significativo, ya que lo podría haber utilizado en otra ocasión y tener disponible el feliz y triste después. ¿Sí? Vale. Bueno, este es otro juego y también es muy corto, que también podemos hacer con un seguidor ocular. También podemos poner el tiempo de selección muy breve para que se active de inmediato el botón al pasar los ojos por la pantalla, ¿sí? Y que es un autocontrol remoto. Y es porque tenemos que ir viendo, ¿sí?, que la persona, que el comunicador emergente tenga acceso a estímulos que le gustan y pueda manejarlos, ¿sí? Y que nosotros también vayamos dando intencionalidad a lo que hace y asociándolo a un símbolo, y así lo vamos a ir haciendo avanzar. Entonces, no tenemos que olvidar nunca que el modelado es una estrategia muy poderosa para enseñar, ¿cierto?, la comunicación. No tan solo la comunicación simbólica, sino que la comunicación en general. El modelado es una de las principales fuentes de aprendizaje de los seres humanos. Y no nos sirve solo para comunicarnos, sino que para los gestos, para cómo hablamos, qué entonación utilizamos, la voz que uno dice, uy, toda esta familia habla bajito. Sí, porque tenemos el mismo modelo, ¿sí? O que se escucha a veces decir, los malos ejemplos no se copian, no le copies, no sea tu tío, no tengo idea. Y es que el comportamiento, el ver a otro comportándose y haciendo algo, te invita, ¿cierto?, a activar tus neuronas espejo y tener este patrón y poder imitarlo posteriormente. Entonces, cuando tenemos comunicadores emergentes y estamos utilizando la comunicación aumentativa alternativa para llevar comportamientos preintencionales a intencionales, debemos también asociarlo a un símbolo para que esta comunicación que está avanzando desde lo preintencional llegue a ser un comportamiento, ¿cierto?, o una comunicación simbólica. Entonces, para eso, no olvidemos nunca el modelado. ¿Y por qué es importante los comunicadores emergentes? Y aquí quiero hacer un paralelo entre desarrollo típico, ¿cierto?, y los comunicadores emergentes de edades más avanzadas. Y es que cuando estamos aprendiendo a comunicarnos los seres humanos, necesitamos un periodo de exposición al sistema de comunicación que queremos usar, ¿sí? Cuando un niño está aprendiendo a hablar, ¿cierto?, se demora un año completo, todo el primer año de vida, en que está constantemente expuesto al lenguaje, a que conversen, a que le hablen. Siento que no está respondiendo nada. Por ejemplo, un bebé, no sé, de un mes, ya vienen, lo toman en brazos, uy, qué lindo, sí, y bostezan, no, hoy tienen sueño. Ya. Le estamos dando la intencionalidad a su comunicación y es lo que debemos ir haciendo. Debemos ir exponiendo a las personas que utilizan sistemas de comunicación o que los necesitan para expresarse, exponiéndolos a su sistema de comunicación desde antes, ¿sí? No desde que solamente creemos que está listo y está ya formando lo simbólico, entonces ahora le muestro un pictograma. Esto tiene que ser previo. Debe haber un periodo de exposición a los sistemas de comunicación y esto igualmente lo vamos a hacer modelando, que es una de las principales formas de enseñar los sistemas de comunicación. Modelar significa presionar las palabras que voy diciendo, terapeuta, familia, ¿sí?, el compañero de comunicación. Yo voy a ir hablando y voy a ir presionando en mi sistema de comunicación, o le voy a ir mostrando los símbolos asociados, ¿cierto?, a la interacción. Entonces voy a decir, te gusta, y le voy a mostrar el pictograma, te gusta. ¿Sí? O si le estoy enseñando la palabra arriba, si estoy jugando porque le gusta, por ejemplo, estímulo de subir y bajar, ¿sí? Entonces esto es arriba y muestro el símbolo, ¿cierto?, de arriba, y acá es abajo. Estoy reforzando este concepto de arriba abajo con una experiencia sensorial. Entonces no olvidemos nunca el modelado, ¿sí? Asociar, ¿cierto?, siempre el sistema de comunicación a
a la actividad que estemos dando sentido a los gestos que están dando. Esta actividad, él ya está utilizando algunos, ¿cierto? Ya comprendió que este es un sistema de comunicación, que le sirve para comunicarse porque está expuesto mucho al modelado. Y aquí vemos que Sofía, que es la hermana de Philip, está haciendo una actividad con él y está modelando en su sistema de comunicación. Y esto deja ver también que cualquier persona puede modelar un sistema de comunicación, ¿sí? Incluso los pares. Y con los pares incluso es más significativo porque a las niñas les gusta jugar con sus pares, ¿sí? Entonces veamos este video de cómo lo hace Sofía modelando el sistema de comunicación. You see, orange is on the top. Top. Can you press top? Chop, chop. Good. Now do you see purple is on the bottom? Bottom. Can you press bottom? Bottom. Bottom. Good. Now let's build them. Let's put purple on the Bottom. bottom. Can you put it? Now let's put blue on top. Top. of Sí. the Y ella va blue. modelando las palabras significativas dentro del sistema de comunicación y le dice a Philip, ¿cierto? Lo invita a utilizarlas también. Good. Now let's put green on top of blue. Now let's put yellow, say yellow, on top of Top. green. Now let's put orange on top of yellow. Down. Yay! ¿Sí? Y esto es modelar, ¿cierto? Ir utilizando las palabras que queremos enseñar o a las que le queremos dar un sentido, ir presionándolas en el sistema de comunicación. ¿Esto qué va a permitir? Va a permitir asociar el concepto a una representación visual que apoya muchísimo la comprensión de los conceptos. Va a permitir que estemos hablando más lento y que haya una repetición de la palabra que queremos enseñar. Entonces vamos llevando, ¿cierto? Este aumento de input va a llevar a la persona a avanzar hacia la comunicación simbólica. Por eso es que tenemos que exponerlo desde un inicio. ¿Ya? Y acá ya ella es Maureen, ella es profesora y ella está haciendo una actividad, él es un comunicador emergente, ¿sí? Entonces ella está haciendo una actividad incluso leyendo un libro, ¿sí? Era la primera vez que ella interactuaba con este pequeño que está acá. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo lo hace Maureen y tomen en cuenta qué es lo que le dice Maureen por página, ¿sí? Los recursos que está usando ella para poder enseñarle a él, ¿ya? Igual les voy a ir comentando un poco. Here's one about food. Está dando a elegir, eso I también lo see. habíamos hablado. What do you think? Can you look? Can you look at the book you want to read? 'Cause I think I saw you looking at the one about animals. I think that's what I saw too. Does He that was like looking animals? right at it. Yeah, so let's try that one. Y ellos le dieron la intencionalidad a su gesto, ¿sí? This is kind of a silly book. Oopsie. Scootin'. This book is called It's not okay. Good Pet. Do you like animals? Do you like them? Do you like animals? Yeah. Y va modelando en el Makes sistema. sense? Oh my gosh, Leah. A wolf is not. It's not No. a good pet. It's not. That pet. I would not No. want Want. that pet. Do you want it? No. Do you want it? Want.
Ready? It said more. Good. That's awesome. Oh, why? It's No, not no. a good pet. I don't like it. ¿Sí? Y ahí podemos ver que Maureen, ella partió guiando, por ejemplo, su dedo, indicando que se lee izquierda a derecha, ¿sí? Indicando el sentido de la lectura en un inicio, no sé si lo notaron. Además, ella por página leía la página del libro, hacía comentarios, hacía respuestas, y las respuestas ella también las modelaba, porque él todavía no usaba su sistema de comunicación o no lo usaba de una forma consistente. Entonces ella iba modelando todo, le iba modelando el sistema a Liam. Ahora, cuando ustedes estamos pensando en hacer una actividad, ¿cierto?, de lectoescritura con un comunicador emergente, es algo sumamente enriquecedor porque estamos trabajando vocabulario, ¿cierto? Estamos modelando en un sistema, estamos asociando conceptos a imágenes que representan ese concepto para que posteriormente puedan ser utilizadas en otro lado. Y esto igual nos lleva a recordar un poco, ¿cierto? Y harto también, que la lectoescritura, que todos nos encontramos en el aprendizaje de la lectoescritura, o sea, estamos expuestos a un mundo escrito, ¿cierto? Y el estar expuesto a un mundo escrito también nos lleva a desarrollar no tan solo la lectoescritura, sino que nuestro vocabulario expresivo y comprensivo. Entonces, cuando trabajamos lectoescritura, también estamos trabajando lenguaje, ¿cierto?, comprensivo y expresivo. El lenguaje sube también cuando utilizamos la lectoescritura. Entonces, por eso también ella, ¿cierto?, elige este camino de hacer una actividad con un libro con él, que era un comunicador emergente. ¿Sí? Here's one of Y acá, y ya dejamos un poco los videos, ¿cierto?, de actividades que podrían realizar. Tenemos la cuadrícula de objetivos de Pathways. Pathways, para las personas que no lo conocen, Pathways es una aplicación gratuita que enseña a enseñar. Eso es su objetivo, enseñar cómo enseñar la comunicación aumentativa alternativa. ¿Cómo parto? ¿Qué actividades hago? ¿Cómo lo planteo? ¿Cómo modifico el sistema? ¿Cuándo aumento el vocabulario? ¿Cuándo no? ¿Cómo lo enseño? ¿Qué es el modelado? ¿Qué es un ambiente de comunicación positivo? Etcétera. Está todo dentro de Pathways para Snap Core First. Y dentro de todas las cosas que tiene, las actividades y videos infinitos que hay dentro de Pathways y de actividad, o sea, de artículos científicos y todo, citas y documentos así, está la cuadrícula de objetivos y dentro de la cuadrícula de objetivos tenemos los tipos de comunicadores, ¿cierto? Emergente transicional, dependiente del contexto, independiente transicional e independiente, y en sus distintas áreas, ¿ya? Que va a ser, ¿cierto?, lingüístico, que está asociado, ¿cierto?, al lenguaje comprensivo y expresivo. Y estas son las competencias, ¿cierto? Las competencias comunicativas, lingüístico, operacional, social y estratégico. Entonces lo lingüístico tiene que ver con lo comprensivo y lo expresivo, lenguaje comprensivo y expresivo. Operacional es cómo manejo mi sistema de comunicación. Lo social es cómo lo utilizan en distintos contextos, por ejemplo, o distintas funciones que podemos utilizar, como hacer comentarios, compartir una interacción, variar turnos, etcétera. Y estratégico, que es cómo yo voy reparando, ¿cierto?, los quiebres de comunicación por ser una persona que se comunica con un sistema de comunicación aumentativo alternativo. Entonces, esta cuadrícula de objetivos, voy a tener, ¿cierto?, el tipo de comunicador que tengo y también la competencia, y también la competencia, las 4 competencias comunicativas asociadas a la comunicación aumentativa alternativa. Entonces, como les decía, lingüístico, las habilidades para el uso del lenguaje expresivo y receptivo. Operacional, cómo operar el sistema de comunicación. Social, por ejemplo, en operacional, por ejemplo, cómo navegar entre páginas. En social, las habilidades para enfocarse en la cercanía social y en las interacciones con los demás. Y en las habilidades estratégicas, cómo reparar quiebres. ¿Ya? Cuando uno pincha, por ejemplo, emergente lingüístico, voy a tener los objetivos para afrontar, ¿cierto?, el área lingüística en un comunicador emergente, y me va a dar alrededor de 5 objetivos. Y cada objetivo tiene asociado actividades dentro de Snap, o sea, dentro de Pathways para Snap,
¿ya? Y estas actividades son para afrontar ese objetivo por 5 días en la casa o en terapia, y da también muchas ideas de cómo desarrollar ese objetivo. Así es que la verdad es que facilita bastante el trabajo, tener claro qué objetivos tengo que ir alcanzando y cómo puedo hacerlo, ¿ya? Así es que los invito a descargar esta aplicación y a explorarla, ya que van a encontrar muchísima más información que esta y mucho más videos de actividades también. Ya. Y con esto ya vamos, ¿cierto?, terminando, y que tenemos que tener muy claro también, y esto es muy importante, es que ¿qué podría limitar a alguien a solo quedarse como un comunicador emergente? Y bueno, uno es que el dispositivo de comunicación que esté utilizando, ¿sí? Por ejemplo, yo ya utilizo la imagen y utilizo el pictograma para asociar que le gusta algo. Pero ¿qué pasa si la persona no puede seleccionar eso, no puede tocarlo? ¿Cómo va a avanzar? ¿Sí? Entonces esto es cuando el dispositivo o cuando el sistema de comunicación que estamos utilizando para propiciar, ¿cierto?, el desarrollo de la comunicación intencional no es confiable, o no es no está asociado a las habilidades motrices o habilidades en general, capacidades físicas de la persona. Cuando hay una discapacidad auditiva oculta, cuando hay una discapacidad visual oculta, y por ahí vi en el chat que estaban preguntando de cómo hacerlo con personas con discapacidad visual, y es que, por ejemplo, los pulsadores también se pueden asociar a sonidos, ¿sí? Va a ser similar, vamos a estar buscando, ¿cierto?, los estímulos que le gustan y le disgustan, y utilizar igualmente la causa-efecto con estímulos que no sean visuales, con estímulos, por ejemplo, auditivos o sensoriales o táctiles, etc. La baja exposición a la comunicación aumentativa alternativa en su vida cotidiana. Si es que no tenemos un sistema de comunicación que lo ayude a avanzar o a representar un concepto, vamos a estar, ¿cierto?, limitando el avance. Entonces tenemos que tener la exposición al sistema de comunicación aumentativa alternativo siempre. Y recuerden que no es solo los pictogramas en los sistemas de comunicación aumentativa alternativo, eso incluye todas las formas de comunicación, además del habla, ¿sí? Las expresiones faciales, los gestos, ilustraciones, etc. La falta de oportunidades para comunicarse a veces incluso pasa muchísimo. Yo creo que lo he visto muchísimo, que a las personas con discapacidad que tienen problemas para comunicarse no les preguntan nada. No les preguntan si tienen calor, si tienen frío, no, le ponen los calcetines. No les preguntan qué quieren tomar, si ya tienen hambre, le llevan la once. Acá en Chile le decimos la once, pero la merienda. Entonces vayan ocupando esos momentos del día para modelar en el sistema de comunicación distintos conceptos, ¿sí? Y ir asociando sus gestos a símbolos también y a reacciones en el ambiente. Y esto es muy importante y poco hablada también, el desconocimiento de los profesionales y los cuidadores sobre cómo propiciar los comportamientos intencionales, y que estos comportamientos intencionales pasen a comunicación intencional y vayan pasando a una comunicación simbólica. Eso yo diría que lamentablemente también es un factor bien grande en muchas ocasiones, ¿sí? Así es que los invito a compartir la información que tengan, los videos que vean, el video de este webinario, si es que les parece, ¿cierto?, un buen material, para que vayamos, ¿cierto?, eliminando este factor de aquí abajo. Y por eso es que ¿dónde seguir aprendiendo? Pueden descargar Pathways para Snapcore First, que es, por ejemplo, el sistema de comunicación que está usando Liam, el niño al que le estaba leyendo el libro. ¿Ya? Pueden ver todos nuestros webinarios 2020 y 2021, y los que vayamos a hacer en el 2022 también los pueden ver en nuestro canal de YouTube, Tobii Dynavox en español. Sí, por ejemplo, iniciando con TDSnap en la práctica, cómo configurar el sistema, qué métodos de acceso podemos utilizar, si es que hay dificultades motrices que no permiten, por ejemplo, el acceso touch, cómo configurar accesos touch, cómo configurar accesos visuales, etc. Hay listas de reproducción en nuestro YouTube para que ustedes puedan seguir aprendiendo siempre y que el conocimiento no sea la limitante. Y también en octubre lanzamos nuestra guía de comunicación aumentativa alternativa, que incluye desde qué es la comunicación aumentativa alternativa hasta toda la tecnología que hay disponible de parte de Tobii Dynavox en el 2021.
¿ya? Para que puedan ir viendo qué sistema le favorecería más a la persona que quieren ayudar. Esta guía tiene alrededor de 50 páginas y habla sobre muchas cosas y tiene muchos códigos QR que están, por ejemplo, los screening de evaluación de métodos de acceso, el screening de comunicación, para saber si es que alguien es candidato o no a la comunicación, por ejemplo, aumentativa alternativa, etcétera. ¿Sí? Así es que esa guía de comunicación la pueden descargar de nuestra página web en la parte de soporte y capacitación. Dentro de los documentos, ahí va a estar la guía. Y además hay otra de posicionamiento y calibración de seguimiento ocular. Y vamos a seguir sumando guías, sí, ese es el plan, ir sumando guías para que el conocimiento, como les comentaba, no sea el límite. Y recuerden que Snap, este sistema de comunicación que les mostré en algunos videos el día de hoy, tiene un periodo de prueba de 60 días. Eso quiere decir que lo pueden usar con voz 60 días y luego de eso la voz se corta. Pero pueden seguir usando el sistema de comunicación e imprimiendo las páginas del sistema de comunicación igualmente. ¿Ya? Y ojo acá, que si es que ustedes van y buscan TD Snap, por ejemplo, les va a dar la opción de descargar una versión gratuita y una versión paga. Si ustedes descargan la versión gratuita, esa va a ir sin voz, pero tienen que descargar la versión paga que tiene un periodo de prueba de 60 días y ahí van a tener, la voz del sistema de comunicación. ¿Y cómo adquirir cualquiera de nuestros dispositivos con seguimiento ocular o sistemas de acceso touch o sistemas de acceso mixtos, por ejemplo, con seguimiento ocular y pulsador o otros? O software de comunicación, ya sea TD Snap, como comentábamos el día de hoy, para comunicadores, ¿cierto?, emergentes. Pues en Tobii Dynavox en América Latina y España trabajamos con partners. Como les comentaba que Adaptac, que los que hicieron cierto este diccionario de expresiones eran uno de nuestros partners en México, así trabajamos también en otros países, en Argentina, ¿cierto?, la Fundación IAN, en España es BJ Adaptaciones, en Chile también es BJ Adaptaciones, en México está STA México y Adaptac, etc. En Costa Rica es Rehabilítate. ¿Ya? Entonces, contacten a nuestros partners o nos pueden a nosotros pedir que los contactemos con ellos. Si no saben quiénes son, nos pueden escribir a nuestras redes sociales. Los partners les van a dar orientación al respecto y van a orientarlos sobre qué cosas pueden servirles según lo que les cuenten ustedes de las personas y pueden hacer cotizaciones y pedir y ver si es que en su país existen ayudas económicas y cosas así. Ya, así es como el camino. Y nuestros canales de contacto están en nuestras redes sociales, que son activas, las vemos todos los días, de lunes a viernes, importante ese detalle, y nos pueden ir escribiendo ahí también. ¿Sí? Y Rocío, si es que está conectada, les va a mandar también un link de contacto y esos contactos llegan directamente al equipo en español, así es que si es que hay que llenar algún formulario o algo, no se asusten. Vamos a poder, vamos a responder de todas formas, eso llega al mismo equipo, ¿sí? Y bueno, muchísimas gracias por asistir el día de hoy. Espero este webinario les haya sido de utilidad y les haya dado ideas de qué cosas pueden ir haciendo, ¿sí? Y ahora voy a dar un espacio de resolución de dudas, ¿sí? Ya, creo que esta charla va a quedar grabada. Aquí me pregunta Angélica si es que esto se va a poder, si vamos a pasar esta charla así. Todos nuestros webinarios son subidos a nuestro canal de YouTube. ¿Ya? Así es que les invito a suscribirse a nuestro canal y así les va a llegar una notificación cuando abran YouTube si es que subimos alguna capacitación nueva. ¿Ya? Cómo trabajar la comunicación aumentativa alternativa con alumnos ciegos, creo que lo había comentado, la comunicación aumentativa alternativa no son solo símbolos, sino que mucho más que eso, están los métodos con ayuda y los sin ayuda, y ahí nos vamos a tener que enfocar, ¿cierto?, en estímulos o cosas que nos ayuden a, ¿cierto?, representar los conceptos de una forma táctil o con sonidos, o la causa-efecto con sonidos. Por ejemplo, estábamos trabajando con una escuela en Chile en donde habían 4 alumnos ciegos en la sala de clases y eran de 12, 8 alumnos, algo así.
Y ellos trabajaban, por ejemplo, con los pulsadores, pero trabajaban con sonidos con los pulsadores. ¿Sí? Y no estaba esta representación visual, sino que lo estaban asociando todo a sonido y de esa forma iban avanzando y trabajando. De la misma forma, también tenemos que tener claro cuáles son sus gestos y qué significa, y eso finalmente no va a cambiar si es que es un alumno ciego o no, sino que va a tener respuesta siempre de forma consistente a los gestos que hace, ¿ya? ¿Cómo se llama la aplicación? La Angélica, vamos a mandar los links, así es que no se preocupen, les vamos a mandar los links de Pathways para que lo puedan descargar, les vamos a mandar la grabación de este video también, les vamos a mandar el link de Snap y algunas otras cosas que les puedan ir sirviendo a ustedes para seguir avanzando, ¿ya? Y creo que no hay más preguntas. Bueno. Entonces, espero que esta información les haya sido de muchísima utilidad. Este fue el último webinar del año. No sé cuántos webinars hicimos este año, pero fueron muchísimos. Así es que, si es que alguno de ustedes también asistió a otros webinarios, y bueno, por supuesto, les doy las gracias por tener ganas de seguir aprendiendo, ya que esto, ¿cierto?, va a ir en directo beneficio de las personas que no tienen la facilidad que tenemos nosotros de comunicarnos. Y eso siempre es cierto, es un fin muy loable. Muy bueno. Entonces, muchas gracias por asistir al webinario y a los webinarios de este año, y nos vemos en enero. Recuerden que siempre nos pueden escribir sugerencias de temas que les falte saber o profundizar a nuestras redes sociales, y sus sugerencias son muy bienvenidas. Así es que estén todos súper bien y nos vemos el próximo año.